Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condorio, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Plenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de colposcopía durante el embarazo, el segundo módulo del Diplomado de Alta Especialización de Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados a envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el paso. Muy buenas noches a todos ustedes. Comenzamos entonces con la ponencia del día de hoy. Vamos a hablar de lo que es la colposcopía durante el embarazo. Vamos a hablar un poco acerca de este tema al respecto de qué es lo que se realiza, cómo se realiza, para qué se realiza, en qué momento se debe realizar, ya los hallazgos que se pueden encontrar y bueno, un montón más de aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Bien, perfecto. Les agradezco bastante a los que me confirman justamente todo lo que es el audio y lo que es la parte de imagen para que todo salga bien. Bien, ahora sí, arrancamos la clase del día de hoy. Bien, el tema a tratar es colposcopía en el embarazo, pues quien les habla el doctor Milton Ávila, justamente agradecido por la invitación para abordar este tema. Vamos a, en este caso, comenzar con este tema al respecto y vamos a hablar de lo que es el tamizaje de cáncer cervical en el embarazo. Tenemos que hablar algo bien importante, algo bien sencillo. Es que existe una prevalencia de citología normal en el embarazo que va de 3% al 6%, por lo que hay un índice de cáncer cervical en el embarazo que va más o menos de 1 en 2.000 a 2.200 embarazos. Del 1 al 3% de las mujeres con cáncer cervical invasivo están embarazadas ya en el momento del diagnóstico y usualmente se puede determinar en las primeras etapas. Mucho ojo con esto, aquí algo bien importante y en grande. El embarazo no acelera el curso de la enfermedad, ¿listo? Si hay un proceso cancerígeno, pues el embarazo no va a acelerar este proceso para nada, ¿listo? Entonces, bien. Esta es una antesala, entonces. Hay un tamizaje que se debe realizar. Nosotros, como el área de la salud, nosotros conocemos bastante bien que hay diferentes vías, ¿no? Previo a lo que es, en este caso, el embarazo, pues el tamizaje claro es el Papa Nicolau, la citología exfoliativa que se realiza a nivel de la consulta primaria en lo que es el control prenatal, de igual forma. Entonces, se realiza justamente este tamizaje de cáncer cervical. Pero a veces suelen haber factores los cuales activan ya ciertos procesos, como es el caso de alguna lesión en el segmento del cuello cervical, o hay flujos hormonales relativamente altos, ya los cuales pueden desencadenar, en este caso, una alteración celular. Así también, lo más notorio, ya, y lo más importante, es la infección por PVH, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Entonces, aquí hay un método muy importante de realizar en el caso en este caso, el embarazo, que es la colposcopía. Ya, entonces aquí debemos hacer hincapié en los términos colpos, que hace alusión a lo que es la vagina, y scopein, que significa mirar o observar. Entonces, nosotros denominamos a la colposcopía como un método clínico que evalúa los cambios de los patrones vasculares a nivel del cérvix. Recuerden muy bien, estimados colegas, que cuando existe un cambio a nivel celular, por consiguiente también existe cambios vasculares, ya que el segmento que va a proliferar pues debe estar bastante nutrido. Hay una angiogénesis importante. Entonces, al haber todos estos procesos, también se reflejan en cambios bioquímicos y metabólicos del tejido cervical. Recordamos un poco el tejido cervical, pues
se debe a su composición desde la parte interna hasta la externa, desde el segmento interno, el choque de epitelios que es bastante importante, desde un epitelio cilíndrico simple hacia un epitelio plano estratificado no queratinizado, donde es el punto de partida para, en este caso, el anclaje de este virus, que es el virus del papiloma humano. Bueno, esto ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Bien, entonces, ¿la colposcopía efectiva y segura en el embarazo? Claro que sí, la colposcopía es efectiva y segura, a su vez, tiene una exactitud alrededor del 99,5%, ¿ya? Se complica rara vez, miren, hay un índice de complicaciones de 0,6% y eso se debe en este caso muchas veces a la mala manipulación o realmente al poco adiestramiento que existe del que manipula justamente el colposcopio, ¿no? Así también, obviamente, junto con lo que es la especuloscopía. No hay falla de cáncer invasivo, el 4% requiere biopsia de cono o resección en cuña o conificación también denominada, ¿ya? Entonces, por ende, este estudio es bastante importante en el embarazo. Ahora bien, recordando un poco de lo que es el colposcopio, es un microscopio que utiliza el fenómeno estereoscópico, es un microscopio también denominado de disección o de alto relieve, ¿ya? El cual sirve para observar a partir de lo que es, en este caso, la especuloscopía, ¿ya? En este caso, sirve para observar todo lo que es el cuello uterino y a su vez aprovecha en la observación de las paredes vaginales y así también ya algunas lesiones que se puedan dar a nivel vulvar. Hay cambios histológicos y fisiológicos del cuello uterino, en este caso en el embarazo, que van de manera normal, que van en el curso justamente de un embarazo propiamente dicho. Entonces, lo que nosotros podemos hallar, apenas hacemos una especuloscopía y luego una colposcopía, es el aumento del diámetro del cérvix. En primer lugar, va a haber una hiperplasia del tejido, va a haber desidualización estromal, va a haber estroma abundante, a eso se refiere. Va a haber, en este caso, una coloración cianótica al respecto, ¿ya? Esto es un signo, en este caso, directo de lo que es embarazo, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que es el signo de Chadwick, del que nos estamos refiriendo. El signo de Chadwick prácticamente es, en este caso, la cianosis del segmento, la cianosis a nivel de, se podría decir, del hocico de Tinca, ¿no? Del segmento intravaginal del cuello uterino. Entonces, esto por aumento de la vascularidad y, bueno, edema en el segmento, ¿no? Ahí estamos. Entonces, también existe una eversión, y aquí en este caso me acompañan en esta imagen, ¿ya? Existe una eversión endocervical, significa que se va a poder observar algo de lo que es la parte del epitelio cilíndrico, ¿ya? Que contrasta a lo que llega a ser el resto del tejido que hay a nivel del cuello uterino. Entonces, esto sobre todo mediado por niveles altos de estrógeno y progesterona, sobre todo estrogénico. Recuerden muy bien que en una anterior ponencia había mencionado con respecto a lo que es el estrógeno, ya que es una hormona que ayuda al desarrollo justamente del estroma, y el estroma no es nada más que tejido conectivo. Es más activo en el segundo trimestre, hay una metaplasia escamosa asociada, ¿ya? Es más extensiva y prevalente en el primer embarazo, ¿ya? Entonces eso también nos facilita la diferenciación. Ahora, aquí hay cambios también que debemos considerar, como el aumento de papilas endocervicales, ¿ya? También en este caso con epitelio acetoblanco, el aumento de metaplasia escamosa y también existen bastante cantidad de quistes de Nabot. También debemos saber que hay una muscosidad espesa y tenaz. Recordemos muy bien que a nivel de lo que es el OC, que es el orificio cervical externo, se va acumulando una gran cantidad de moco viscoso que forma obviamente el tapón mucoso. Así también
hay cambios a nivel vaginal, no solamente va a haber cambios a nivel del cuello uterino, sino también los cambios en la vagina que están asociados también con el embarazo. Es importante visualizar en la colposcopía estos cambios, ¿ya? Uno de ellos es el signo de Kluge. Este signo de Kluge es la cianosis también, pero de la pared vaginal, ¿ya? Aquí en este caso las paredes laterales se van relajando, son un poco redundantes, significa que tienen pliegues, ¿ya? Eso hace dificultoso la llegada justamente a observar el cuello uterino, ¿ya? El tubo vaginal se alarga un poco más y el epitelio se hace grueso, ¿no? Hay un epitelio redundante, se podría decir. Aquí justamente se puede observar ya ese epitelio redundante que dificulta justamente la llegada a lo que es el cuello uterino. ¿Listo? Bien, ¿qué se utiliza para este proceso? ¿Qué es lo que utilizamos? Lo que utilizamos es el espéculo con condón. Se puede utilizar este instrumento, el espéculo con condón, que en este caso facilita el ingreso, ya que se puede utilizar, en este caso, vaselina neutra, ¿ya? Obviamente sin que llegue a contaminar todo lo que es la muestra, porque después colocamos el ácido acético para, en este caso, ver las reacciones que hay a nivel de la mucosa. También se puede utilizar lo que es el retractor de la pared vaginal. Bien, entonces, ¿qué hacemos para la colposcopía en el embarazo? O sea, ¿para qué en este caso se realiza este estudio? En el embarazo, el objetivo de la colposcopía es descartar cáncer invasivo. ¿Listo? Se debe descartar esta entidad patológica. Se necesita sacar una biopsia si se sospecha de una neoplasia intraepitelial. ¿Listo? NIC2 o NIC3 o cuando ya está en un estadio cancerígeno. Esto se puede realizar después del primer trimestre. En este caso, la colposcopía es mejor realizada por un colposcopista experto y con experiencia, ¿ya? Aquí algo bien importante, esto de lo que es la colposcopía, y estamos hablando justamente de neoplasias que se pueden dar, va de la mano de una subespecialidad que es la ginecología oncológica. ¿Listo? Entonces, el ginecólogo oncólogo prácticamente es el que está más diestro para realizar este tipo de estudio sin tener, en este caso, mucha complicación. Bien, aquí en este caso hablamos de la técnica de la colposcopía en el embarazo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Ya? Se debe tener una visualización adecuada. Ya al momento de ingresar con el espéculo se debe ubicar justamente el OC, el orificio cervical externo y parte de lo que es el cuello uterino, ya el segmento intravaginal del cuello uterino o el hocico de Tenca. Se debe utilizar espéculos largos, esto por la característica que presenta el conducto vaginal, ya que hace que se alargue y tenga una mucosa redundante, ya. Entonces se debe insertar cuidadosamente, ya para no lastimar al paciente. Entonces se debe introducir suavemente para evitar también lo que es el sangrado de la región. Recordemos que estas paredes son tan frágiles que a la menor lesión pues empiezan a sangrar. Se debe examinar el cervix un cuadrante a la vez. Aquí les voy a mostrar más adelante, ya que este cervix, en este caso, se dividen en cuadrantes y se van estudiando cada uno de ellos. ¿Listo? Se utiliza el 5% de ácido acético, ya que ayuda a coagular la mucosidad oscura y tenaz. Los retractores vaginales laterales también pueden ser de gran ayuda, ya que hemos mencionado un inicio que uno de los cambios en el embarazo del conducto vaginal es en la redundancia de tejido, ¿no? Esto obviamente preparando para lo que es el estiramiento, ¿no? Bien, sigamos. Por ahí un pequeño ruidito. Ok, continuamos.
Se utiliza también pinzas de anillo que pueden ser usadas como espéculo endocervical. Esto sirve para, si no se identifica adecuadamente el orificio cervical externo, pues se puede aperturar con el mismo, siendo que está cubierto casi en su totalidad por el tapón mucoso. Esto obviamente con mucho tino, con mucha delicadeza, obviamente sin lesionar el mismo, ya para tener un parámetro, ya sin que sangre, ya siendo que puede estimular justamente algún tipo de contracción en el segmento. Bien, vamos a hablar un poco de la neoplasia intraepitelial del cuello uterino. Ya, este es un tema realmente un poco complejo, pero vale la pena repasarlo un poco. Ya, aquí lo que les decía y los cuadrantes que se deben estudiar. Y bueno, la neoplasia intraepitelial del cuello uterino, los NIC, son un conjunto de lesiones del epitelio cervical y tiene la presencia de atipias nucleares. Significa que a nivel de su epitelio, las células epiteliales tienen, en este caso, una configuración errónea a nivel de su núcleo. Entonces, se presenta una etapa previa, pero no obligada al cáncer invasor de cervix. Entonces, miren, tenemos en este caso los 4 cuadrantes, se debe examinar de esta forma, ¿ya? Un cuadrante normal, tenemos aquí un NIC de bajo grado, un NIC de alto grado y en este caso cáncer cervicouterino. ¿Listo? Entonces, estos estadios se pueden dar, ya esto es un parámetro de cómo se debe observar. Puede ser que en todos los cuadrantes estemos en un NIC de bajo grado y esto lo vamos a ir observando por diferentes estudios. ¿Cómo es el epitelio cervical? Ya les había adelantado un poco, pero vale la pena repasar. Ya hay 2 tipos de epitelio, el exocervix, que es un epitelio escamoso estratificado, un epitelio pavimentoso, ya, no queratinizado, y el endocervix, que es un epitelio columnar, también conocido como epitelio cilíndrico simple, ya, algunos con cilios y otros sin los mismos. Entonces, esto es de manera normal el epitelio cervical. ¿Puede tener algunas modificaciones? Sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, aquí justamente podemos ver esta división, este segmento, ¿ya? La parte del endocervix y el segmento del exocervix. Bueno, es una forma justamente representativa de mostrar, ¿no? La zona de transición o de transformación o choque de epitelios es el lugar preferido para el virus del papiloma humano. Eso ya vamos a verlo enseguida. Bien, hablemos un poco del agente etiológico del cáncer cervicuterino o de aquel que produce estas neoplasias, estos procesos de alteración de las células epiteliales. Y el culpable es el papilomavirus humano, ¿no? Entonces, este papilomavirus, en este caso, proviene de la familia Papoviridae o papovirus, de un tamaño aproximado de 55 nanómetros. Es de tipo ADN y de su estructura icosaédrica, presenta cápsides de 72 capsómeros. Bueno, es un poco de microbiología. Aquí lo más importante es saber sus subtipos virales de relevancia clínica. Hay 3 grupos, los de bajo riesgo oncogénico, ¿ya? Que son el 6, 11, 30, 42, 43 y 44. Los de riesgo intermedio, que son el 31, 33, 35, 39, 51, 52, 58 y 61. Y aquí vienen los de alto riesgo oncogénico, que son el 16, 18, 45 y 56. Aquí algo bien importante a recordar son estos 6, 11, 31, 33, 16 y 18. Sobre todo estos 2 últimos, 16 y 18, que son los serotipos o subtipos virales relevantes más frecuente en la etiología del cáncer cervicouterino. Bien.
Entonces, la forma de transmisión de este papilomavirus es transmisión sexual, la vía clásica de contagio, ¿ya? ¿Existen relaciones sexuales durante el embarazo? Sí, por lo común, solo que se aconseja las relaciones sexuales con protección para que, en este caso, no haya contaminación del lugar. Sabemos que en cada relación sexual hay contaminación y más aún si en ese caso la pareja sexual no es fija, ¿no? Entonces, los sitios más frecuentes son susceptibles a microtraumas, en este caso el introito vaginal, el área perianal, ya la mucosa anal, la mucosa vaginal, la mucosa cervical. ¿Qué es lo que se va a dar a un inicio? Se va a dar los condilomas. Estos condilomas se pueden apreciar de manera externa. Cuando ya hay una gran cantidad viral, ¿ya? De estos papilomas, ¿ya? Lo que se puede apreciar a nivel perianal, a nivel de la mucosa anal o mucosa vaginal, son condilomas, ¿ya? Son condilomas. Esto pueden contagiarse por autoinoculación o heteroinoculación. ¿Listo? Entonces, estos son lo más llamativo a un inicio. Existen personas, mujeres embarazadas, por ejemplo, que presentan estos condilomas, ¿ya? Y bueno, se los tiene que quelar prácticamente en consulta, ¿ya? En el mismo centro de salud se debe realizar ese tratamiento por el médico tratante. Y bueno, de estos condilomas, lo más grave y llamativo es que el PVH pues afecte la mucosa cervical en el epitelio de transición o transicional, mejor dicho, o choque de epitelios. Esto hace que en este caso estos virus lleguen a ese choque de epitelios, ¿ya? A nivel de lo que es el estrato basal, ¿listo? El genoma viral llega al núcleo celular del estrato basal. Recuerden que el estrato basal de un epitelio plano estratificado no queratinizado es un epitelio que va constantemente en división celular. Invade este virus, llega al núcleo celular. Va a haber un periodo de incubación de 6 semanas a 9 meses. Y la infección, en este caso, por el papilomavirus. Entonces, en el tracto genital femenino se puede presentar como, en este caso, en la parte clínica, como condilomas acuminados. Esto ya les había dicho a un inicio. En la parte subclínica, pues el condiloma viral plano. Y en la parte latente, en este caso, solo por técnicas de hibridación del ADN se lo puede detectar. Entonces, una forma de determinar justamente este proceso son alteraciones que hay a nivel del epitelio. Y esto se los puede ver, en este caso, por medio de citología, haciendo lo que es citología exfoliativa por el Papa Nicolau, o alteraciones morfológicas a nivel del cuello uterino por la colposcopía. Aquí nuevamente echamos mano de ese grandioso estudio que es realmente importante. Hay una clasificación que es la de Bethesda System, ya en este caso, para ir denominando a estas alteraciones como LIE de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado, la lesión intraepitelial de alto grado, ya, y el cáncer cervicuterino. Entonces, va de esa forma, ¿no? Desde el segmento normal, desde una lesión intraepitelial de bajo grado hasta el cáncer cervicuterino. Entonces aquí va a haber una displasia leve de las células. En el alto grado va a haber displasia moderada y severa, junto con las neoplasias intraepiteliales NIC2 y NIC3, ¿ya? Sumado a todo esto, lo que nos da como resultado, ¿ya? Una vez que ya invade los tejidos, es el cáncer cervicuterino. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues aquí es bien importante 3 aspectos. Uno, la citología, el Papa Nicolau, ya que se puede utilizar prácticamente. Esto sin necesidad de que haya embarazo, pero cuando hay embarazo también se puede utilizar, pero con, en este caso, con mucho cuidado, ¿no? Lo que más se utiliza, pues obviamente, es la colposcopía, que es la que no da lesión, no da, en este caso, error al respecto,
¿ya? Y la detección del PBH, que es en este caso por PCR. Con respecto al Papa Nicolau, pues clasifica los extendidos en 5 tipos: la clase 1 normal, el 2 inflamatorio, 3 sospechoso de malignidad, 4 sugestivo de malignidad y 5 conclusivo de malignidad. ¿Ya? Es la forma de clasificar, en este caso, la citología por el Papa Nicolau. Mientras que la colposcopía ya nos va a permitir la búsqueda de la lesión responsable. Entre estas, en este caso, se puede clasificar, como hemos visto en los anteriores cuadrantes, de manera normal, en este caso como segundo grado anormal, tercero, sugestivas a lesión intraepitelial de bajo grado, la cuarta, que es sugestivas a lesión intraepitelial de alto grado, la quinta, ya que es sugestiva de cáncer invasivo, y la sexta, que es insatisfactoria, y por último la séptima, que son hallazgos misceláneos, que se pueden encontrar de todo tipo. Con respecto a la clínica, pues algo bien importante que debemos de conocer es que en etapas precoces del cáncer in situ o microinvasor suele ser asintomático. En cáncer invasor ya presenta un detalle muy interesante y muy importante que llama la atención bastante, que es la hemorragia. Esto es una hemorragia que no duele, es irregular, acíclica, intermitente, que se puede dar después de las relaciones sexuales o puede ser provocada por una acción mecánica sobre el cérvix. En casos más avanzados se presenta, en este caso, leucorrea sanguinolenta, maloliente y fétida, ¿ya? Es cuando el paciente recién indica justamente o recién decide acudir a consulta. Entonces, puede haber también síntomas por compresión o infiltración tumoral de los órganos vecinos. En este caso, los órganos vecinos que van a estar a su alrededor por simple anatomía, sabemos muy bien que en la parte anterior está la vejiga, en la parte posterior el recto como tal, ¿no? Y también existe edema en miembros inferiores y síntomas generales, como en el caso de un cáncer, la pérdida de peso. Estadificación, vamos a hablar un poco de lo que es el estadio, sus características en la estadificación clínica de, en este caso, FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ya, en este caso, vamos a hablar al respecto de este punto. Bien, veamos entonces, con respecto a lo que es el estadio. Hablamos de un estadio 0, ¿ya? Cuando el carcinoma in situ es intraepitelial con un grado de NIC 3. En un grado 1 está limitado, ¿ya? Estamos hablando ya de la estadificación de lo que es el cáncer como tal, por si acaso. Ya en un estadio 0 está en un solo lugar, por eso se llama in situ. Cuando es de grado o de estadio 1, está limitado ya al cuello uterino. Este estadio 1 se divide en 1A1, ya cuando infiltran hasta 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de extensión. El 1A2 infiltran hasta 3.1 y 5 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de extensión. Y tenemos el estadio 1B1, que es menor de 4 centímetros, y el 1B2, que es mayor a 4 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la estadificación, el estadio 0, carcinoma in situ, y el 1, limitado a cuello uterino, va a depender bastante el grado de infiltración que presente para subclasificarlo en 1A1, 1A2, 1B1 y 1B2. Así también, en este caso, esto me olvidaba, la 1B, que es toda extensión mayor a la 1A, limitada al cervix. El estadio 2 tiene características más allá del cervix. Esto va a comprometer uno o más parametrios, que son los segmentos que se encuentran a los costados
Recuerde muy bien que entre las capas del útero está el parametrio, que es tejido conectivo, el miometrio y el endometrio, ¿ya? Son 3 capas. Aquí, en este caso, se encuentra la serosa. Por la parte superior y en el fondo es serosa, porque está tapizado por lo que llega a ser el peritoneo. Bien, en el estadio 2 va más allá del cérvix, compromete uno o más parametrios, pero no llega a la pared pelviana. En el 2A hay extensión a la vagina sin llegar al tercio inferior y sin compromiso de parametrios. En el 2B hay compromiso parametrial, estamos hablando del parametrio de la vagina, porque también tiene un parametrio, un tejido conectivo, siendo que está dentro de lo que son los órganos intrapélvicos. ¿Listo? Y ahí tenemos justamente los estadios 2A y 2B. Bien, vamos con otro estadio, el estadio 3, la estadificación clínica de FIGU. Compromete uno o más parametrios, ya se está observando en este segmento, hasta la pared pelviana o a la vagina en su tercio inferior. En el estadio 3A hay un compromiso vaginal al tercio inferior sin extensión parametrial. En el 3B ya existe compromiso parametrial hasta la pared pelviana. Aquí ya hablamos de una uronefrosis. Y por último, en este caso, el estadio 4, que es un carcinoma que va más allá de la pelvis o mucosa de la vejiga o recto. El 4A hay un compromiso de mucosa vesical y o rectal. Y el 4B hay metástasis a distancia, ya cuando ya el cáncer prácticamente migra a segmentos alejados. Con respecto al tratamiento, pues varía de acuerdo a los estadios, de acuerdo al estadio clínico de FIGO. En este caso, el estadio 0 hay conización o histerectomía. Al estadio 1 se realiza histerectomía. En el estadio 2, histerectomía con radioterapia. Y en el estadio 3 y 4, la radioterapia está indicada. ¿Ya? Y esto es resumen, por si acaso. No vamos a hacer hincapié porque no es parte del tema, sino más bien un recordatorio de cómo se estadifican estos segmentos y, bueno, cómo es que se observa justamente en la colposcopía. Bien, vamos con los efectos del embarazo en los resultados de la colposcopía. Ahora sí, ya sabiendo, en este caso estadios, ya sabiendo qué se refiere la neoplasia intraepitelial, ¿listo? Ya sabiendo qué es los LIE, la lesión intraepitelial de bajo grado y de alto grado. Entonces, ahora sí podemos ir a reconocer ciertos aspectos de la colposcopía, ¿ya? Por efectos del embarazo. Puede aparecer lesiones de grado superior, va a haber una metaplasia escamosa extendida, ya lesiones acetoblancas, nuevos vasos, y miren aquí un mosaico, ya, un mosaico, y a su vez punteado. Va a haber edema, efecto de lesiones acetoblancas y cianosis, y esto obviamente cuando realizamos con ácido acético al 5%, ¿no? Margen geográfico, va a haber un mosaico fino, ya, de lesión intraepitelial de bajo grado en el embarazo. Ya aquí, por ejemplo, se ve una imagen de una mujer de 22 años de edad, gesta 1 para 0, ya, su primer embarazo, y hemos dicho que hay diferencias notables, con 20 semanas de gestación. En este caso, aquí, con ayuda de lo que es el Papa Nicolau, pues se va a detectar también lesión intraepitelial de bajo grado. O sea, que hay lesiones características en mosaico, ¿no? Un mosaico fino al respecto. Bien, a otros casos un poco más complejos, una mujer de 28 años de edad con su primera gestación, ya, y con 18 semanas de gestación, aquí podemos evidenciar en este caso algunos quistes de Nabot, ya que es característico. No hay una lesión aparente,
pero sí sangrado en la región. Aquí, en este caso, echamos mano de lo que es el Papa Nicolau y pues nos da la lesión intraepitelial de alto grado en este segmento, ya, por un trayecto geográfico al respecto. Bien, aquí también hay otro proceso en un embarazo de 20 semanas, lesión intraepitelial de alto grado, se puede observar en el segmento, y de bajo grado a nivel periférico. Aquí se ve notoriamente, es el orificio cervical externo, entonces se puede observar notoriamente todo lo que es la lesión intraepitelial. Hay un cambio bastante marcado al respecto. Y bueno, alrededor pues va a haber a nivel periférico la lesión intraepitelial de bajo grado. Existe la deciduación estromal, ya que es un hallazgo común en el embarazo. Eso significa que los tejidos de origen paramesonéfrico responden a cambios deciduales con progesterona. Habíamos mencionado también a lo largo de esta ponencia que estos cambios sobre todo se da por procesos hormonales, ¿ya? Entonces, esos cambios que hemos visto, que hemos podido observar como hallazgos normales de una colposcopía, entonces se da sobre todo por un segmento estrogénico. Pero cuando hay cambios deciduales ya nos referimos a, en este caso, a nivel de lo que es la progesterona. Bien. Y bueno, también se pueden observar estos cambios deciduales a nivel del endometrio, del cérvix, del peritoneo, ¿ya? Va a haber nódulos al respecto, una vasculatura que puede ser confundida con cáncer. A nivel celular ya podemos observar esto. Ya esto ya es, en este caso, una biopsia. Y por biopsia ya podemos observar por histopatología, pues en el segmento, células inflamadas, células poligonales, ya, citoplasma del estroma, aquí hay mucho tejido, en este caso vasos sanguíneos, sangre. Con respecto a lo que es un estroma normal, aquí está sumamente aumentado, ¿no? Con respecto al volumen celular. ¿La biopsia es segura en el embarazo? Pues debemos saber que sí, ya. Las biopsias de lesiones sospechosas para NIC2, 3 o cáncer, en este caso se deben realizar. Y hay que anticipar el sangrado pesado y rápido, lastimosamente sangran. ¿Ya? Se debe hacer presión y con solución de Monsell para controlar el sangrado. Se debe realizar una sutura, ¿ya? A veces se necesita esta sutura y a veces no, por lo común no se necesita. En este caso se debe evitar el legrado endocervical. Esto si los límites máximos de la zona de transformación no se ven. ¿Listo? Entonces hay que esperar la eversión que existe del tejido desde lo que es el epitelio cilíndrico, ya una eversión de lo que es el segmento endocervical hacia la parte exocervical. Si se sospecha cáncer, pues hay que considerar la resección parcial bajo anestesia general, ya que también rara vez es necesaria. Ahora aquí algo bien importante que se debe también, en este caso, estudiar, ¿ya? Recordemos que el agente etiológico de estas alteraciones a nivel epitelial, pues es el papilomavirus humano, ¿ya? Esto sumado a lo que son las células escamosas atípicas de significado indeterminado, que son los denominados ASCOS, o que presentan lesión intraepitelial de bajo grado en el embarazo de mujeres no adolescentes, se debe preferir la colposcopía, ¿ya? Es aceptable aplazar la colposcopía inicial hasta las 6 semanas postparto, pero no es aceptable el legrado endocervical. Si no se sospecha de la presencia de NIC2, 3 o cáncer en la colposcopía inicial, se recomienda realizar un seguimiento después del parto. ¿Listo? Entonces aquí, una vez que se realiza ese seguimiento, pues se debe hacer revisiones colposcópicas
de manera rutinaria, así también echado de la mano con lo que es el Papa Nicolau. Entonces, la colposcopía es totalmente recomendada en el embarazo, ¿ya? A manera de conclusión, ya se debería hacer cuando se examina un cervix durante el embarazo. Eso obviamente va a depender bastante de quién manipule o quién realice justamente el estudio. Debe ser un colposcopista totalmente experimentado, ¿ya? Que tenga tino al momento de, desde, en este caso, la posición de lo que es, en este caso, el colposcopio, la visualización del mismo, eh, la posición de lo que es el espéculo, ¿listo? Y bueno, las reacciones también que suelen diferenciar, ¿ya? Durante la exposición a ácido acético. En esto ya les había mencionado en 2 ocasiones, les vuelvo a repetir, el legrado endocervical no se debe realizar. Y bueno, el tratamiento con procedimiento de escisión también no se realiza a menos de que sea un cáncer invasivo. Cuando hay una lesión intraepitelial de alto grado, pues se debe repetir citología y colposcopía por el lapso de más allá de las 12 semanas. ¿Listo? Se debe repetir en este caso la biopsia. Si, digamos, de manera aparente la región llega a empeorar. ¿Listo? Se debe aplazar la repetición de la colposcopía hasta por lo menos mayor a 6 semanas posparto, ya que también es tolerable. Y bueno, el cáncer va a presentar cambios particulares en el embarazo. ¿Ya? Inducir el parto al diagnosticar para permitir el tratamiento versus esperar la madurez fetal es una pregunta que todos los profesionales en el área de la salud nos debemos hacer. ¿Listo? Si vemos la edad gestacional, ya más allá de las 32 semanas, ya, o sea, las 34 semanas, que es el tiempo en el que hay una maduración fetal, o en este caso, inducimos en este caso la maduración pulmonar, ¿ya? En este caso podemos realizar el tratamiento, ¿ya? Podemos inducir el parto, ¿listo? Para realizar inmediatamente el tratamiento. El cáncer cervical escamoso invasivo en el embarazo llega a ser asintomático, ¿ya? Entonces, pero la mayoría de estos casos está en edad temprana, ¿ya? En un carcinoma microinvasivo en etapa 1B. Ya hemos visto la clasificación, por eso era importante mencionarles un poco al respecto para que se lleguen a ubicar al respecto, ¿no? Bien, el pronóstico para la etapa 1 del cáncer en el embarazo es similar para pacientes embarazadas y no embarazadas. Hay 5 años de supervivencia del 80 al 82% y hay algunas complicaciones también similares en ambos grupos etarios. Entonces, ¿qué se debe considerar aquí? Se debe fijar la fecha para empezar el tratamiento, ¿ya? ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de la edad gestacional en la cual se encuentre. ¿Listo? Esto va a depender de la madurez fetal, va a depender de la madurez pulmonar que nosotros podamos, en este caso, realizar de acuerdo a la edad gestacional. Se debe vigilar al feto siempre, ¿no es cierto? Se debe fijar la fecha y la modalidad de parto, ya cuando tenemos este problema del cáncer cervical invasivo, ¿ya? Hay algunos temas éticos también que se debe considerar, como el aborto, ¿ya? La autonomía materna, derechos fetales, el pronóstico de la madre, ya cuánto tiempo va a sobrevivir para criar al bebé, por ejemplo, es un detalle importante que se debe considerar. Y bueno, he intentado realizar un resumen sumamente acortado de este tema, ¿ya? No lo he querido alargar más porque es un tema sumamente complejo. Sería totalmente agradable pues tener una continuidad al respecto con otro curso más, ya, pero solamente de lo que es el abordaje del cáncer cervicuterino. Bien.
Espero a sus comentarios, preguntas. Bien, ya tenemos preguntas acá y eso es bueno. Bien, saludos, estimado Bermaris Medina. Muy bien. Dice, ¿cuándo se la ha de modalidad de parto que sugiere parto o cesárea en un LIE de bajo grado? Bien, bien, buena pregunta. A ver, vamos a contestar primero a Bermaris. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Cuando hay en este caso un LIE de bajo grado, ya se puede dar continuidad a lo que es, en este caso, el parto, pero por lo común se sugiere lo que es la cesárea, ya siendo que es de bajo grado, pues no hay mucho problema. Lo que sí no hay que descuidar al respecto es, en este caso, la continuidad de lo que son los estudios, el seguimiento que se va a realizar después del parto. ¿Listo? Entonces se puede realizar justamente la cesárea, no hay ninguna contraindicación de cesárea, ¿ya? Que, bueno, en todo caso sería también recomendable. Pero aquí un dato interesante, cuando hay un LIE de bajo grado, pues a veces se logra justamente, como hay una modificación del segmento, ¿ya? Como hay una modificación del orificio cervical externo, pues a veces se aprovecha para realizar un corte al segmento para poderlo estudiar por medio de lo que es la biopsia. Sí, exactamente, María Rosado, con el LIE de alto grado, sí o sí se debe realizar en este caso la cesárea, sí o sí, ya no hay otra opción más. Es una indicación justamente de lo que es la cesárea, no se puede realizar en este caso un parto, pero aquí hay algo bien importante que hay que considerar, la edad gestacional. ¿Listo? Bien, he respondido de una a varios que han preguntado exactamente lo mismo. Y ahora acá. Vamos con la pregunta de Angelo. Buenas noches. Con respecto a la toma de biopsia cervical, ¿en qué trimestre la vamos a tomar y qué consideración debemos tomar al respecto? Ya, primero, la toma de muestra se puede realizar en el primer trimestre, ya, en el primer trimestre, siendo que no hay, en este caso, un cambio importante al respecto. ¿Listo? Se puede tomar en el primer trimestre. Algunos colegas recomiendan en el segundo trimestre, ¿listo? Pero por experiencia, en este caso, en el primer trimestre. ¿Qué consideraciones tienes que tomar? Pues va a haber sangrado, ¿ya? Va a haber sangrado porque, recordemos muy bien, hay un signo, que es el signo de Chadwick, que hace que por los influjos hormonales y por el mismo hecho del embarazo hay cambios a nivel del cuello uterino, ¿listo? Entonces, si haces biopsia cervical, pues lo que vas a esperar es que te den un estadio, porque estás sospechando de un estadio, en este caso de NIC, de neoplasia intraepitelial, ¿no? Bien, vamos con Eileen. Buenas noches, he tenido pacientes en el embarazo con ascus y luego del parto a las 6 semanas, al realizar el control no aparece. Bueno, cuando es indeterminado, pues, es el caso del ascus, ¿ya? Hay un fenómeno sumamente raro que hace, en este caso, pensar de que el problema se ha resuelto ya después del parto, y eso hace pensar bastante por el influjo hormonal, sobre todo por los niveles estrogénicos, ¿ya? Entonces, lo que te aconsejo es prácticamente realizar ya el control por lo menos cada 3 semanas. ¿Listo? Cada 3 semanas. Bien, en el primer trimestre se puede realizar la colposcopía. Ya es un estudio sumamente inocuo, es un estudio que no tiene mucha complicación. Se puede realizar desde el primer trimestre del embarazo.
La semana ideal, pues obviamente para ver algunos cambios, ya se determina en el primer mes, en la tercera, cuarta semana, ya se pueden ver algunos cambios propios del embarazo que tendrías que diferenciar bastante de los cambios que hay a nivel epitelial, ¿no? En el segmento. Por si acaso. Eso para la pregunta de Eglis, que es ¿cuál es la semana ideal para realizar la colposcopía? A ver, Sonia Hernández, muy buenas noches. La revisión de la posparto que sugiere cada 3 semanas sería solo con visualización o también con colposcopía. Obviamente con colposcopía, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es colposcopía. ¿Listo? Cada 3 semanas lo puedes realizar con colposcopía para ver alguna diferenciación. Pero también no, obviamente no descuidar el segmento de lo que es la parte citológica, ¿no es cierto? La citología es la que te va a dar, en este caso, algún parámetro importante al respecto. Muy bien, vamos con más preguntas. Con Olivia Coria dice, ¿a las cuántas semanas máximo se puede realizar la colposcopía? La colposcopía se puede realizar durante todo el embarazo, ya si es que en este caso se determina cierto grado de lesión, ¿no? Que amerita en este caso seguimiento. ¿Listo? Entonces ahí siempre va a haber lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? Que presenta el criterio médico. Así que obviamente mientras más avanzado esté el embarazo, hay que tener más cuidado de realizar el procedimiento. Por eso es que se solicita, en este caso, que lo realice un personal totalmente adiestrado al respecto. Esto no lo puede realizar cualquiera. En este caso tiene que ser un ginecólogo obstetra especializado, o más aún si estamos ya, en este caso, en estadios de pensando de neoplasias, pues un subespecialista al respecto, qué mejor que un ginecólogo oncólogo. ¿Listo? Obviamente no tiene muchas complicaciones al respecto, pero bueno, va a depender mucho también de quién lo va a manipular. Bien, Odalys Rodríguez nos menciona nos pregunta lo siguiente. ¿Existe alguna contraindicación del ácido acético en el primer trimestre? Por lo común no, ya por lo común no hay una contraindicación del ácido acético, se puede utilizar en este caso, no está siendo invasivo, ya no va a haber lesión al respecto. Recordemos muy bien que en este caso el conducto vaginal es un conducto ácido, ya no hay mucho cambio de la bioquímica al respecto del conducto vaginal, entonces el ácido acético llega a ser inocuo en este caso durante el primer trimestre. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de hecho, de este tema hay muchas dudas, muchas preguntas por realizar, por hacer, por repasar. De todas formas, también hay parte del material que ustedes lo pueden volver a revisar. Y bueno, pues espero verlos en otras ponencias más a futuro. Agradecer nuevamente a la institución, al Centro Internacional de Actualización e Información Profesional por la oportunidad. Espero haya sido grata la ponencia del día de hoy para cada uno de ustedes. Y bueno, pues muy agradecido por su gentil atención.